Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy retomaremos, Masters, la serie de cómics de la Alta República, que ya está construyendo una historia apasionante, llena de intriga y oscuridad, así también como relacionada a los lores del Sith en un tiempo que se les creía extintos, Masters. Y primero que nada, recordaremos rápidamente el contexto de esta historia, Masters, que nos dejó con el brutal enfrentamiento entre los plantoides Drengir y las fuerzas combinadas de los Jedi, comandados ahí por la comisario Avar Kriss, unidos al clan de los Hutts con Nyarga la Hod al frente. Todo esto, claro, dándose en el pequeño mundo agrícola de Cedri Minor, donde aldeanos de distintas razas llevaban semanas desapareciendo, siendo consumidos en los túneles subterráneos del planeta por los seres plantoides de conciencia colectiva, es decir, los Drengir, quienes en plena cosecha de cuerpos orgánicos trataban de invadir y conquistar toda la frontera galáctica, misma que en el borde exterior los caballeros Jedi de la Alta República trataban de defender a toda costa. Así que en medio de este conflicto, junto a la maestra Avar Kriss, tendríamos al maestro Trandoshan Skir, que recientemente había perdido un brazo en un enfrentamiento contra los Nihil, lo que había iniciado una decadencia en el veterano Jedi, al grado de que su conexión con la fuerza se había debilitado, permitiendo con esto que los Drengir doblegaran su voluntad e infectaran su conciencia y su cuerpo, provocando también que un brazo vegetal creciera para reemplazar su brazo perdido. Y todo esto sería sufrido por Skir, que se volvería una amenaza para sus propios hermanos Jedi, pero también lo padecería su ex Padawan, la ahora caballero Keith Trennis, quien estaba muy ligada a su antiguo maestro Trandoshan, y ella en aquellos momentos había intentado salvarlo de la oscura mente colectiva de los temibles Drengir. Así que en un momento de lucidez en medio de la batalla, Skir lograría hablar con Keith Trennis y le pediría que hiciera un truco mental con él, para así convencer a los Drengir a través de la conciencia del Trandoshan que los cuerpos orgánicos que estaban consumiendo eran tóxicos, por lo que así todo el ser vegetal interconectado correría peligro, puesto que claro, los Drengir eran una mente colmena. Y de esta arriesgada manera, contra todo pronóstico, los Drengir retrocederían, permitiendo a los Jedi en varios frentes, tanto en Cedri Minor como en la mismísima estación Faro Starlight, contrarrestar así a los letales depredadores. Sin embargo, esto cobraría un alto costo para el cuerpo y la mente del maestro Skir, quien tras este momento perdería por completo la estabilidad y terminaría moribundo en los brazos de su ex Padawan Keith Trennis. Así que por si se perdieron algún detalle, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todas las historias de estos cómics de la Alta República, por si acaso se perdieron alguna historia, Masters. Es entonces que varios meses pasarían, sin que en realidad la suerte mejorara para los habitantes de la frontera galáctica. Y pese a su inicial retirada, los Drengir habían vuelto a atacar en estos momentos, devorando muchos mundos como el desértico planeta Daiva, justamente en el borde exterior, donde aquí un grupo de alienígenas duros escaparía sin éxito de 3 bestiales seres plantoides. Y con esto la voz de Keith Trennis se lamentaría de lo mucho que las cosas habían cambiado en el tiempo reciente, ya que donde antes había esperanza, ahora solo quedaba miedo y solo quedaban los Jedi para así contrarrestar la oscuridad creciente con su luz. Para ello, la alianza entre los Hutts y los Jedi se mantendría, y así veríamos a la maestra comisario Avar Kriss montada ahí en un feroz Rancor, portando su elegante sable de un plasma esmeralda, dirigiendo todos los ataques en contra de los Drengir, y le acompañaban ahí los Jedi gemelos Serek y Terek, así también como la líder del clan Nyarga la Hod. Juntos combatían ahí a todos los Drengir, cercenando enredaderas y disparando hacia las fauces de aquellos monstruos. Pero mientras tanto, en el Faro Starlight, el multifuncional maestro Maru conversaría con el holograma del recientemente nombrado al Consejo Jedi maestro Stellan Gios, quien se mostraba ahí preocupado por las decisiones de la comisario Avar Kriss, sobre todo por haber pactado una alianza con los Hutts. Pero el maestro Maru respaldaría a la comisaria, pero ahí Stellan Gios se mantendría dubitativo. Y dentro de la misma estación, una preocupada Keith Trennis permanecería al lado del inconsciente Trandoshan Skir, quien en aquellos instantes lo rodeaba un campo de estasis. Recordando, Masters, que en aquellas épocas, 200 años antes de las precuelas, el líquido curativo del Bacta era una tecnología bastante nueva y no estaba en realidad tan extendida en las aplicaciones médicas. Y Trennis consultaría al Dr. Ginoli, una especie de lombriz gigante con un conjunto de extremidades mecánicas, quien supervisaba ahí el cuidado del Trandoshan. Y justamente él revelaría que de momento la infección de los Drengir avanzaba lentamente y que Iva aquí permanecería ansiosa al lado de
de su maestro. Mientras tanto, en el planeta Daivac, los Jedi darían con un grupo de aldeanos que ya habían sido consumidos por los Drengir, llegando demasiado tarde para salvarlos. Y aquí Miar Galahad sugeriría a Avar Kriss utilizar armas más letales para combatir a los Drengir, disparándoles desde la atmósfera para así destruirlo. Pero los caballeros Jedi se negarían, puesto que ellos sabían que esto aniquilaría a todas las vidas que estaban tratando de salvar. Y ya de una manera desesperada, viendo que no había nada que pudieran hacer para contener a los Drengir, que rápidamente se regeneraban, Avar en medio de la batalla llamaría a todos los caballeros Jedi de la estación Faro Starlight a ayudarla, incluido claro al mismísimo jefe de operaciones Maru. Y sería justo en ese momento que Keith Trennis interrumpiría el campo de estasis de su maestro, desesperada a su vez para poder ayudar a Skir. Pero al instante de hacer esto, los tentáculos vegetales se enredarían en su cuello, y así las oscuras raíces penetrarían en su nariz aprisionando su conciencia, volviéndola parte de los Drengir. Y de esta oscura manera, Kim se reuniría con la conciencia de su maestro Skir, y se verían juntos los dos en medio de enredaderas, como en una especie de representación metafísica de la conciencia colectiva de los Drengir. Ahí, tanto maestro y aprendiz se fundirían en un abrazo de reencuentro, que aunque los dos sabían que no era la manera Jedi, sí era bastante congruente con el cariño que ambos fraternalmente se tenían. Y Skir le explicaría a su antigua Padawan que había una parte de la conciencia del ser plantoide que se remitía a la versión original del ser, una conciencia conocida como el Gran Progenitor, que era algo así como el núcleo del poder y el origen de los Drengir. Pero justo tras que el Trandoshan revelase esta información, esto desataría la ira del ser plantoide, que atacaría al unísono tanto a la conciencia de Keith Trennis conectada, como también a los guerreros del planeta Daivac, donde las monturas de Rancor súbitamente caerían atrapadas ahí por los tentáculos vegetales. Y Avar Kriss, quien percibía la fuerza como una canción, notaría al instante la presencia de Keith Trennis fundida a la conciencia de aquellos monstruos, por lo que de inmediato se comunicaría ahí con el Kesurian Stala Maru, quien descubriría minutos más tarde a Trennis y a Skir dentro del campo de estasis que justamente el Dr. Gino le había vuelto a activar. Y así la conciencia central de los Drengir arrastraría a Skir y a Trennis hasta una visión del Gran Progenitor, justamente el núcleo del ser plantoide, el cual se ubicaba en el fondo misterioso de un valle rocoso, enmarcado ahí por una agresiva tormenta eléctrica en una ubicación completamente desconocida en la galaxia. Y la entidad plantoide se vería sorprendida ante la conciencia de los Jedi presente ante sí en el mundo físico, quienes ahí ambos Jedi intentaban descubrir la ubicación de aquel ser, y al instante atacaría a Keith Trennis con toda su furia, casi matándola. Pero el Trandoshan Skir no permitiría que su ex Padawan sufriera tanto en su conciencia como su cuerpo, y súbitamente de una valiente manera arrancaría su brazo izquierdo con un violento movimiento, cortando así su conexión y la de Keith Trennis, regresándolo súbitamente a la realidad hacia el Faro Starlight, hiriendo también en el proceso a los Drengir, quienes gritarían a través de la canción de la fuerza, siendo claro, escuchados ahí por una sorprendida maestra Avar Kriss. Y de nuevo ahí, dueño de su cuerpo, Skir sería auxiliado por el jefe de operaciones Maru y se acercaría a Keith Trennis, quien feliz ahí revelaría que había sido capaz de descubrir la ubicación en la conciencia del Gran Progenitor, puesto que a sus ojos la telepatía era una habilidad que iba en ambas direcciones, tanto del monstruo hacia ellos y viceversa, por lo que justamente tras su conexión el núcleo de los Drengir le había revelado a Trennis que se encontraba en el mítico planeta de Molita. Esto justamente porque la Jedi había logrado con las espinas herirse el brazo y así apuntar la ubicación de aquel lugar mientras estaba conectada a la conciencia colectiva plantoide. Y en ese momento Stala Maru se comunicaría con Avar Kriss, que justamente debían dirigirse al espacio salvaje, puesto que en realidad el planeta Molita no estaba en los registros de la República, ya que solamente aparecía ubicado en las latitudes más remotas de la galaxia. Esto pues únicamente por una mención en los registros de los días de la conjunción de la pesadilla, un evento Masters que nos liga en el canon con el mismísimo Darth Krall, quien era en realidad uno de los 20 Jedi caídos, uno de los que se nos cuentan justamente en la historia de Dooku, el aprendiz perdido, ya que originalmente este Sith llevó el nombre de pila de un Jedi como el maestro Rataki.
De manera que la esperanza de la frontera galáctica dependía de que los caballeros Jedi viajaran a Molita y cercenaran así el núcleo de la conciencia de los Drengir, justamente el gran progenitor, la primera semilla del oscuro ser plantoide. Y días después todo cambiaría, y veremos así a Kip Trennis sumida en una meditación profunda en la estación Faro Starlight, un tanto confundida y sin saber dónde rayos se encontraba exactamente, aunque ella podría verse rodeada ahí de una vegetación forestal, y después en medio de esa visión se aparecerían seres de su pasado, visiones de seres con los que había convivido recientemente, como el pequeño y alado Kanri, así también como el niño Bartol y su amigo rodiano Julius, y sería la última aparición lo que confundiría a Kip, ya que ella sabía perfectamente bien que Julius estaba muerto, puesto que había sido asesinado precisamente por los Drengir, pero el rodiano ahí haría que apareciera la estación espacial Maxine, aquella que habíamos visto como el hogar del líder supremo Snoke en los cómics del ascenso de Kylo Ren, mostrándonos aquí una vez más una relación entre aquel mundo artificial de vida y muerte y de luz y oscuridad, con el origen de los Drengir y los Sith, sobre todo con cómo ellos se habían aprovechado de los Drengir como ya habíamos visto en una historia pasada. Y Kip de inmediato reconocería la estación, pero no sería capaz de pronunciar su nombre, y entonces ahí una mujer fantasmal se aparecería, encapuchada y vistiendo una túnica resplandeciente, y ella instaría a la Jedi Trennis a que dijera el nombre, uno que estaba en la punta de su lengua, y súbitamente después ella desaparecería junto con las visiones de los otros seres. Pero entonces llegaría la oscuridad, Masters, y así un sable de un bello rojo carmesí se encendería la espalda de Kip Trennis, y tendremos por fin la aparición del temible Lord de los Sith, Darth Krall, quien daría súbitamente un golpe mortal contra Kip, quien apenas aquí lograría encender su sable esmeralda para poder parar aquel plasma. Y ante la luz incandescente del Sith, aquel duelo sería brutal. Y Krall aquí retaría a Trennis diciéndole que ella no podría contra ellos, hablando ahí de una críptica manera. Y sorpresivamente la caballero Jedi le respondería que la cosecha sería protegida, como si justamente los Drengir dentro de ella le hicieran decir eso, como si tal cual ella fuera parte del plan. Y Darth Krall al escucharla se sorprendería, pero se recuperaría pronto y atravesaría con su sable a la propia Kip Trennis y le mataría ahí diciéndole que la cosecha sería para ellos. Con esto, el elegante sable doble de Kip Trennis caería al piso, y súbitamente la visión de la fuerza se volvería caótica y ella no podría moverse. Y aquí, ante una serie de imágenes rápidas, una vez más se aparecería ante sí la misteriosa mujer fantasmal, y después un grupo de figuras encapuchadas agregarían que con todo esto el círculo estaba completo. Y al instante los Drengir rodearían a Kip Trennis, así también como 4 figuras en lo alto, mostrándose doradas y majestuosas. Y ahí junto a la Jedi, Darth Krall gritaría que aquel círculo sería eterno. Con lo cual, esto nos revelaría que aparentemente había un plan más allá entre el origen de los Drengir y aquel Lord de los Sith, haciendo referencia justamente a eso del ciclo eterno de una críptica manera, probando que aún había mucho más por descubrir de aquella extraña profecía, puesto que sabemos bien por el futuro de la novela Dooku, Jedi Lost Masters que la propia Kip Trennis abandonaría la Orden Jedi, siendo curiosamente uno más de los 20 Jedi caídos, tal cual como Darth Krall o el Conde Dooku. Así que en medio de un baño de sudor, Kip Trennis despertaría de su meditación, y frente a ella sobre el piso, curiosamente, habría una imagen del primer Jedi en completo balance, idéntico al que vimos justamente en el templo con Luke Skywalker en Nakto. Y ahí una desorientada Kip le diría al Dr. Ginole que se encontraba bien, pero aquello pronto probaría que no era cierto, puesto que Trennis vería un Drengir proyectado sobre los muros de la cámara de meditación, lo que la asustaría y le haría salir corriendo ante la mirada sorprendida de un par de maestros Jedi. Y Kip acudiría entonces ante el jefe de operaciones Stal Amaru, quien aquí se comunicaba con un holograma de Avar Kriss, quien seguía pidiéndole todos los refuerzos Jedi que pudiera proveerle, puesto que ella ya se dirigía hacia el espacio salvaje. Y Kip aquí vería cómo los Jedi discutían sobre las prioridades de la misión, junto con todo lo que la Orden Jedi debía de coordinar para la Alta República. Y Maru aquí será amable con Kip Trennis, quien insistiría en que quería ayudar, por lo que aquí el Jedi de piel roja la mandaría a atender un reporte que acababa de llegar hasta el sector Ruiseik, para comprobar si en verdad la Jedi estaba lista para poder ayudar al resto de la Orden. Y más tarde, en una instalación agrícola, un par de peludos y nerviosos chortoses, una especie de Wookiees en miniatura, pedirían la ayuda de la estación Faro Starlight, puesto que una incursión Nihil estaba en proceso. Y aquí súbitamente un
una esfera rodearía por el suelo, liberando un gas venenoso de aquellos piratas, cubriendo así la llegada de 3 guerreros Nile. Y al rescate llegaría muy a tiempo Kip Trenis, quien con su sable desplegado en forma de báculo con sus 2 hojas de plasma esmeralda protegería ahí a los pequeños granjeros peludos. Y la Jade se mostraría ligeramente confiada ante los 3 guerreros, parando súbitamente todos los disparos de los blaster. Pero en un momento de distracción, uno de los Nile la golpearía en un costado de la cabeza con su báculo. Y Kip al instante caería al suelo mientras los guerreros tomaban a los granjeros. Y ahí cuando la Jedi abría los ojos, vería ante sí a la monstruosa figura de Darth Krall de nuevo, quien le diría ahí que había pensado que los Jedi eran en realidad difíciles de matar, como si aquella visión no se hubiera ido del todo dentro de su mente. Y Trenis ya se había quedado indefensa en el piso, cuando ahí una especie de sonda alámbrica se estrellaría en contra de la cabeza de uno de los Nile, haciéndolo súbitamente sangrar y probando que Darth Krall era solo una visión que confundiría más y más a Trenis, ya que en realidad era el abatido guerrero Nile el que había estado enfrente de ella todo el tiempo. Y se revelaría así que quien había ayudado a Trenis era la misma mujer de su visión pasada, y aquella dama fantasmal se presentaría como Orla Yareni, quien portando ahí un bello sable abatido de 2 hojas de plasmas blanquecinos, vencería así a todos los Nile restantes. Y Yareni al instante limpiaría el aire verdoso que habían desplegado aquellos piratas y se removería la capucha para revelar que ella no pertenecía a ningún templo, ya que en realidad era una Wayseeker de los Jedi, una que simplemente había acudido al llamado de la fuerza para ayudar a una Jedi que estaba a punto de perderse a sí misma. Y Kip Trenis con su comentario fingiría demencia, pero Orla Yareni no le permitiría escaparse diciéndole que estaba dándole la espalda a la orden. Y Trenis al escucharla, sabiéndole que le estaba diciendo la verdad, soltaría una lágrima y diría que la orden en verdad no la necesitaban, pero Yareni aquí la presionaría. Kip entonces estallaría diciéndole de que ella se había equivocado al pensar que podría sobrevivir a la oscuridad de los Drengir, pero que en realidad había sido muy ingenua, ya que ni siquiera su propio maestro Skir, con toda su experiencia, había en realidad tenido éxito. Pero incluso Trenis en este momento de flaqueza dudaría de que su nombramiento como un caballero Jedi hubiera sido lo correcto. Pero Orla Yareni alegaría con paciencia de que su maestro debió de haber creído de que ella estaba lista. Pero con este comentario ya se comenzaría a forjar una cierta relación entre los dos. Pero para su sorpresa, tras escuchar esto, súbitamente Kip Trenis caería al suelo, de nuevo invadida ahí por la propia oscuridad de los Drengir en una terrible visión de la fuerza, mostrando ahí el esqueleto de la maestra Avar Kriss siendo despedazado por los tentáculos vegetales de los oscuros plantoides. Y así la voz de Trenis diría de una profética y oscura manera que ya habían perdido. Y con esta siniestra imagen nos dejaría esta historia, Masters, mostrándonos el teaser de la portada del siguiente número, con Yareni y Kip Trenis blandiendo ahí sus armas Jedi de doble hoja en una historia que llegará en unas semanas más. Pero si también te interesa conocer cómo los Jedi y los Hutt se enfrentaron juntos a los temibles Drengir, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto a más historias de la época dorada de los Jedi de la Alta República. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.